Hola, bienvenidos a esta sesión número 4 de Administración de la Vida. Hoy estamos hablando de cómo administrar nuestros talentos. En 1 Corintios 10:31 dice que ya sea que comamos o bebamos, todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria del Señor. Y la administración es supremamente importante para nuestra vida, por eso el Señor habló, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, más de la mitad de las palabras que dijo cuando estuvo aquí en la tierra fue acerca de la administración. En el capítulo 25 de Mateo encontramos un ejemplo muy bueno de lo que es administración. Quiero que lo lean conmigo, en sus notas está, acompáñenme a leerlo. Dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Esto es administración. A uno le dio 5,000 monedas de oro. En otra versión de la Biblia dice talentos. Un talento equivale a más o menos, moneda actual, 20 millones de pesos. Entonces, a uno le dio 5,000 talentos, 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro 1,000, a otro solo 1,000, perdón, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Y asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge lo que no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. ¿Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y désenla al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esta es una parábola que se conoce como la parábola de los talentos. Y básicamente nuestra vida está basada también en esta parábola. Hay dos preguntas que el Señor nos va a hacer cuando lleguemos al cielo. La primera es, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué hiciste con el mensaje de la cruz? ¿Qué hiciste con la obra redentora de la cruz? ¿Con quién hablaste acerca de la salvación? ¿Cómo viviste en dignidad? ¿Y qué tanto te pareciste a Él? ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Y la segunda cosa que el Señor nos va a preguntar cuando lleguemos al cielo es, como pasó con estos siervos, es, vengan a cuentas para acá. ¿Qué hicieron con lo que yo les di? Lo que debemos entender aquí es que lo que nosotros tenemos es porque el Señor nos dio. Hoy vamos a ver 7 pasos para tener un buen hábito y una buena vida basada en la administración. 7 principios para administrar nuestra vida. Entonces, lo primero que vamos a entender es, todo lo que tengo le pertenece a Dios. Fíjense que en Mateo 25:14 dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. No eran los bienes de los siervos, eran de él. Ese se llama el principio de la posesión. Debo entender que lo que yo tengo no me pertenece, no es mío, le pertenece a alguien más, simplemente me lo encargó, me lo encomendó y me lo dio para que yo, ¿qué? Produjera. Yo tomara eso y lo produjera. Por eso se llama la parábola de los talentos. Los talentos que Dios nos dio a nosotros son para ponerlos a producir. Entonces, lo primero que debemos entender es que esos talentos provienen es de Dios. Lo segundo de los principios para administrar nuestra vida es que Dios me ha prestado un conjunto de talentos y ese es el principio de la distribución. A uno le dio 1,000 monedas de oro, a otro 2,000, a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Romanos 12:16 dice, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades. Entonces, a todos, absolutamente a todos nosotros, Dios nos ha dado diferentes talentos y diferentes dones.
Unos somos habilidosos para ciertas tareas manuales, otros podemos ser habilidosos para tareas intelectuales, algunos son buenos para la administración, otros para la cocina, otros para el canto, otros para tocar un instrumento. Cada uno tiene un talento y el Señor a cada uno nos dio acorde a nuestra capacidad. Entonces nos damos cuenta que en este ejemplo a uno le dio 5.000, a otro le dio 2.000 y al último le dio 1.000. ¿Por qué? Porque de antemano él sabía qué clase de persona iba a ser su siervo o era su siervo y qué iba a hacer ese siervo con esos talentos. La tercera cosa o el tercer principio para administrar nuestra vida que encontramos aquí es que Dios espera que obtenga la mayor ganancia con lo que me ha prestado. Se llama el principio de rendición de cuentas. Romanos 14:12 dice, cada uno tendrá que responder por sí mismo ante Dios, no por los demás, por sí mismo. Mateo 25:19, en esta historia que acabamos de ver, dice, después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces, todos los dones que el Señor nos ha dado, todos los talentos que tenemos, tendremos que rendirle cuentas a Él más adelante. Llegará el momento en que estemos ante el tribunal del Señor y Él nos pedirá cuentas de qué hicimos con su Hijo Jesús y qué hicimos con lo que Él nos dio. Tenemos que rendir cuentas de eso. Todos, absolutamente todos, tenemos dones y tenemos talentos. Todos los tenemos. Número 4. Tres formas de honrar a Dios con nuestras habilidades. Número 1, trabajando honestamente. Recuerda al Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. El Señor nos da poder para producir riqueza. ¿Cómo debemos trabajar? ¿Cómo honramos a Dios con nuestros talentos? Produciendo riqueza, trabajando honestamente. Y 2 Tesalonicenses 3:12, que es el versículo que nos dice que seamos trabajadores independientes, es trabajen para ganarse la vida. Entonces de esta manera vemos cómo podemos colocar esos dones, esas herramientas del punto 3 que estamos hablando, que es que Dios espera que obtengamos la mayor ganancia con lo que me ha prestado. Lo primero es trabajar honestamente. Lo segundo, para llenar ahí en sus notas, es edificando su iglesia. Deuteronomio 8:18 dice, hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. La segunda cosa que debemos hacer con nuestros dones y con nuestras habilidades es ponerlas al servicio de la iglesia, desarrollarlas. No, los dones que Dios nos dio no son para nosotros. Los dones que Dios nos dio son para ponernos al servicio. En la Biblia narra que el Señor Jesús en la noche de la cena, Él se pone una toalla en su cinto y Él se sienta y comienza a servir a sus discípulos. Y Él les dice, yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Gran mandamiento nos dice que ama al Señor con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu fuerza. Y demuéstraselo, ama a tu prójimo como a ti mismo. A amar, lo hemos hablado muchas veces, se deletrea D-A-R, que es dar. Amar es dar, compartir y dar. Entonces la tercera cosa con la cual yo desarrollo al máximo mis habilidades y yo doy el mejor provecho de ellas es sirviendo a los demás. Tercero, sirviendo a otros. Primera de Pedro 4:10 dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. De esa manera nosotros desarrollamos y le sacamos el máximo potencial a nuestros dones, trabajando honestamente, sirviendo en nuestra iglesia y sirviéndonos unos a otros. El cuarto punto de cómo administrar nuestra vida es enterrar los talentos que Dios me dio es un error. Enterrar los talentos que Dios me ha dado es un error. Es el principio de la utilización. Mateo 25:26 dice, siervo malo y perezoso. Mateo 25:26. Mateo 25:27 dice, debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. ¿Cómo entierro yo un don, un talento que Dios me ha dado? Cuando yo no lo pongo en práctica, cuando yo no lo utilizo. Las cosas que yo no uso se dañan. Entonces, enterrar un don que Dios me ha dado es malo. Hay personas que saben que tienen un don y un talento específico para cierta actividad y se hacen los de la vista gorda y no lo ponen al servicio del Señor. Eso es malo. Número 5, el miedo impide que use mis talentos. Ese es el principio de la motivación. Mateo 25:25 le dijo el siervo al Señor, tuve miedo y fui a escondí su dinero en la tierra. Tuve
Miedo. El miedo nos paraliza. Y el miedo es lo opuesto a la fe. El miedo es lo que va en el sentido contrario de la fe. El miedo no permite que nosotros cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas, y el miedo hace que nos quedemos quietos, petrificados, sin movernos en el mismo lugar. Debemos dejar de tener miedo, porque dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué clase de temor tenemos? La falta de confianza. No tenemos confianza en nosotros mismos. No creemos en lo que somos capaces de hacer y no valoramos los dones que Dios nos dio. Entonces ahí es donde el miedo nos paraliza. No nos tenemos confianza. La gente nos anima y nos dice, hágale, que yo sé que usted puede, láncese como independiente, vaya, viaje, decláresele, haga esto o haga lo otro. Y nosotros no creemos en nosotros mismos. Lo segundo es que nosotros no tenemos la motivación, sentimiento de inadecuación. El miedo a los hombres es una trampa. Ese es el temor que nos ha vendido Satanás, en el cual dice, yo no soy la persona adecuada para eso. Yo no soy la persona que tiene los dones para eso. Hay otros mejores que yo. ¿Por qué lo voy a hacer yo? Que lo haga otro. Y el miedo a los hombres es malo. Y el tercer tipo de temor que tenemos es la autocompasión. Mateo 25:24 dice, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, así que pobre de mí. Hebreos 13:21 dice que Él, Dios, los capacita en todo lo bueno para hacer su voluntad. La autocompasión. La autocompasión habla de que yo he cometido errores en el pasado y yo no puedo, no tengo la capacidad, no tengo la dignidad, no puedo levantar mi cabeza y no puedo seguir adelante. De eso se trata el miedo. El miedo nos paraliza. Número 6. En los 7 principios para administrar nuestra vida. Si yo no uso un talento, lo voy a perder. Si no lo uso, lo perderé. Ese es el principio de la aplicación. Mateo 25:28 dice, quítenle las 1000 monedas y désenlas al que tiene las 10,000. Si no lo uso, lo perderé. Este siervo está allí, los otros dos que hicieron, al que le dieron 5,000, las duplicó. Al que le dieron 2,000, las duplicó. Y al que le dieron 1,000, las enterró. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Malo, siervo malo y perezoso, quítenle los 1,000 que tiene y entréguenselo a los demás. A los demás les dijo, buen siervo fiel, fuiste fiel en lo poco, ahora te voy a encargar de mucho más. ¿Y a quién se las dieron? La palabra dice, ya lo leímos, quítenle las monedas a este y entréguenselas al que más produjo, al que hizo 10,000, al que tomó 5,000 y las convirtió en 10,000, entréguenselas a él. Si nosotros no usamos los dones que Dios nos ha dado, esos dones se van a dañar. Un músico, por ejemplo, debe practicar casi que a diario su instrumento. Y de la práctica es el maestro, dice el refrán. Y un músico que va perfeccionando su técnica es cada vez mejor y mejor y mejor. Pero si yo sé tocar el piano, en algún momento lo aprendí en mi vida, y tengo el piano lleno de telarañas y los dedos entumecidos, se va a perder ese don. Igual, si soy futbolista y no practico el deporte, se va a perder ese don. Si yo soy bueno para los números, pero no practico con los números, se va a perder ese don. Entonces, debo estar pendiente de usar y aplicar esos dones. El 7º principio para administrar nuestra vida es, si uso lo que Dios me prestó, Él me recompensará. Se llama el principio de la compensación. Mateo 25:23, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Fíjense que Él está diciendo, ven, o sea, intégrate a mí, comparte, te voy a dar de lo mío y vamos a hacer fiesta, ¿sí? Vas a compartir la felicidad, porque un Señor en el cual su siervo se agrada es un Señor feliz. Dice la palabra que, dice en las notas que les puse allí, tus habilidades son el mapa de la voluntad de Dios para tu vida. Hay veces que nosotros no entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y lo preguntamos, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida? Tus habilidades son el mapa para descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Allí está para llenar, dice mis habilidades concuerdan con mi llamado. Veamos el caso, por ejemplo, de Moisés.
Moisés, todos conocemos la historia, que el niño hebreo que fue dejado en el río por su madre, y la hija del faraón lo tomó y lo adoptó como si fuera de ella, y le dijo a su mamá biológica que lo cuidara sin saber que ella era la madre biológica. ¿Cómo fue criado Moisés? Moisés fue criado como hijo del emperador, como nieto, del emperador. Moisés fue criado dentro de la realeza y dentro de la dinastía egipcia para gobernar. Moisés tuvo habilidades dadas y un entrenamiento previo para que él fuera el gobernador, o sea, para ser un dirigente de pueblo. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Cómo descubría Moisés su llamado? Dios lo estaba dotando de esas cosas, porque si Moisés hubiera sido un esclavo, hubiera sido muy difícil para él pararse frente al faraón y reclamar la libertad de su pueblo. Si él hubiera sido un esclavo, hubiera sido muy difícil que el pueblo le creyera y lo siguiera. Entonces, mis habilidades van acordes a mi llamado. Entonces, yo debo descubrir y debo mirar cuáles son mis habilidades, desarrollarlas, potenciarlas y ponerlas al servicio de los demás. El miedo nos paraliza, el miedo no permite que nosotros avancemos, el miedo nos quita capacidad de desarrollo. Ahora, Moisés era una persona que asesinó a otro, él asesinó a otro egipcio y Moisés fue exiliado, pero de ese error el Señor tomó al libertador del pueblo. David era un hombre adúltero, Jacob era un mentiroso, Pedro era un agresivo. Y el Señor toma de las debilidades que nosotros tenemos y toma los dones que nos ha dado y saca lo mejor de ellos. Pero nosotros debemos ponerlos al servicio del Señor. Cuando yo era pequeño, recuerdo, estaba en la primaria, en el colegio, para mí era pavoroso. A mí me daba pavor y terror hablar en público. Si yo no hubiera podido superar ese miedo, no estaría hoy aquí frente a ustedes en esta cámara hablándoles y no estaría predicando cada domingo contándoles lo que Dios quiere para nosotros. Entonces debemos trabajar en pro de ser buenos siervos fieles. Dicen sus notas cómo administrar bien tus talentos. Primero, yo debo evaluarlos. Romanos 12:3b dice: cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Debo evaluar cuáles dones tengo yo. Segundo, tengo que dedicarlos. Romanos 12:1 dice: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, agradable a Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Evaluemos nuestros dones, miremos y hagamos un análisis. ¿Para qué soy bueno yo? Preguntémonos en los grupos que estamos ahora cuando terminemos, ¿qué habilidades ve la gente en mí que de pronto yo creo que no las tengo? Evaluemos qué habilidades tengo yo. Lo segundo, dediquemos, presentémonos como sacrificio vivo y agradable al Señor. Entonces, ofrezcamos esos dones que tenemos al servicio del Señor. Lo tercero que podemos hacer para cómo administrar bien nuestros talentos es cultivarlos. Eclesiastés 10:10 dice: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Si el hacha pierde su filo y yo no la vuelvo a afilar, me toca pegar más duro para que cumpla con su cometido. Si el cuchillo no corta, yo tengo que hacer mucha fuerza para poder cortar la carne o lo que esté tratando de partir. Entonces, de eso se trata, cultivar nuestros dones. Si yo soy músico, debo seguir trabajando y seguir perfeccionando. Si yo soy un servidor hacia las personas, atendiendo una puerta, debo ir perfeccionando ese don. Si yo doy consejería en mi iglesia, debo capacitarme cada vez más para compartir ese don. Si yo soy predicador, no puedo conformarme con solamente hablar, debo ir perfeccionando cada día mi predicación. Si yo soy músico, debo ir trabajando y cultivar esas habilidades naturales que Dios me ha dado. Lo más importante, este último versículo que nos regala el día de hoy, que creo yo que resume lo que nosotros deberíamos hacer, es que nosotros debemos poner esos dones al servicio del Señor todo el tiempo. Lucas 12:43 dice: dichoso el siervo, o sea, usted y yo, cuyo Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Dichoso el siervo que cuando su Señor regrese lo encuentre cumpliendo con su deber. Qué rico sería que cuando el Señor vuelva por su iglesia, nosotros estemos trabajando todos en su iglesia. Nuestra iglesia necesita
su talento, lo que Dios le ha dado, todo lo que ha estado dormido y quieto allí, se necesita. Esos dones el Señor nos los dio para que usted los comparta con nosotros y para que nosotros compartamos nuestros dones con usted. Todos debemos unirnos, todos somos parte del mismo cuerpo, pero la cabeza es Jesús. De eso se trata, administrar nuestros talentos. De eso se trata, poner al servicio del Señor nuestros dones. La manera de servir al Señor es sirviendo a través de otros. A veces pensamos que servir al Señor es que Él venga y yo le sirvo. No, servir al Señor es hacer las cosas que yo hago como para el Señor. Si yo tiendo mi cama, la tiendo como si el Señor fuera a dormir en esa cama. Si lavo mi baño, lo lavo como si el Señor fuera a utilizarlo. ¿Sí me hago entender? Si yo abro la puerta de una entidad bancaria o de un lugar donde yo vaya para que entre alguien, haga de cuenta que el que va a entrar es el Señor. Y de esa manera ponemos todos nuestros dones, talentos, beneficios que Dios nos ha dado al servicio del Señor. Ahora en sus guías van a encontrar algunas preguntas que vamos a trabajar y vamos a ayudarnos a descubrir estos dones y talentos que el Señor nos ha dado. Le pido al Señor Todopoderoso, al Señor Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible, que nos ayude a que nuestros dones y talentos salgan a flor de piel y que a partir de hoy comiencen los mejores días de nuestra vida, enfocándonos en entender que debemos servir al Señor y poner nuestros dones y talentos al servicio de la iglesia, cultivarlos, mejorarlos y dar fruto para que cuando Él venga nos diga: buen siervo fiel. Dios los bendiga, muchas gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima sesión. Espero que ese tiempo de compartir en el grupo sea un momento de bendición. Dios los bendiga y muchas gracias.